Algo vive en los campos. Saludos, quisiera compartir esta historia. Hace un par de años, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje de mochileros por el interior de Brasil. Nos llamamos Marcelo, Ana y Lucas. Éramos 3 amigos de la universidad, siempre buscando la próxima aventura. Ese verano, elegimos visitar una región remota del estado de Goiás, famosa por sus vastos campos de cultivo y sus paisajes impresionantes. Nos instalamos en una pequeña cabaña que habíamos alquilado cerca de un gran campo de soja, lejos de la civilización. Todo comenzó como una típica escapada de jóvenes. Pasábamos los días explorando los alrededores, nadando en ríos cercanos y disfrutando de la tranquilidad del campo. Pero una tarde, mientras caminábamos por un sendero cercano al campo de soja, Ana notó algo extraño entre los tallos. Era una cabra. Pero no una cabra común. Estaba de pie sobre sus patas traseras, mirando fijamente en nuestra dirección. Al principio, pensamos que era algún tipo de truco. Tal vez un animal entrenado por alguien del lugar. Nos acercamos con cautela, pero la cabra no se movió. Sus ojos eran inquietantemente humanos, y su postura, aunque antinatural, parecía demasiado cómoda. Ana, siempre curiosa, sacó su cámara para tomar una foto, pero en ese momento, la cabra emitió un sonido bajo, casi como una risa, y desapareció entre los tallos. Esa noche, no pudimos dejar de hablar sobre la cabra. Marcelo, siempre el escéptico, insistió en que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez era una ilusión óptica o simplemente nuestra imaginación jugando trucos. Pero Ana y yo estábamos seguros de lo que habíamos visto. Decidimos regresar al campo al día siguiente para investigar más. Al día siguiente, la atmósfera era extraña. El aire estaba denso y había una sensación de electricidad en el ambiente. Caminamos hasta el mismo lugar donde habíamos visto a la cabra, pero no había rastro de ella. De repente, Lucas notó algo en el suelo. Era una pequeña muñeca hecha de paja, con rasgos toscamente dibujados que se parecían sorprendentemente a la cabra que habíamos visto. Ana la recogió, y al hacerlo, escuchamos un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Era una melodía, una especie de canto antiguo, que no reconocíamos. Decidimos seguir el sonido, internándonos más en el campo de soja. La vegetación se volvía cada vez más densa, y el susurro más fuerte. De repente, la cabra apareció de nuevo, esta vez más cerca. Sus ojos brillaban con una inteligencia que no era de este mundo. Comenzó a caminar lentamente, y nosotros la seguimos, hipnotizados. Nos llevó a un claro en el campo, donde había una estructura de piedra antigua, cubierta de musgo y enredaderas. La cabra se detuvo frente a la estructura y se volvió hacia nosotros. Abrió su boca y, para nuestro horror, comenzó a hablar. Su voz era gutural y profunda, resonando en nuestros oídos como un eco de pesadilla. Han venido al lugar sagrado. Aquí, el alma de la tierra se despierta. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. La cabra continuó, contándonos una historia antigua de un espíritu que protegía esas tierras, un ser que tomaba la forma de una cabra para interactuar con los humanos. Aquellos que encuentran el claro, dijo, deben hacer un sacrificio para mantener el equilibrio. En ese momento, comprendimos el peligro en el que nos encontrábamos. Intentamos retroceder, pero el claro parecía haberse cerrado a nuestro alrededor. La cabra avanzó hacia Ana, sus ojos brillando con una luz malévola. Uno de ustedes debe quedarse, dijo. El sacrificio debe ser hecho. Ana gritó, pero el sonido fue ahogado por la melodía que ahora llenaba el aire, cada vez más alta y más perturbadora. Marcelo intentó correr hacia ella, pero una fuerza invisible lo empujó al suelo. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo estuviera siendo succionado de mis pulmones. De repente, la cabra se detuvo y miró directamente a Lucas. Sus ojos eran abismos de oscuridad. Tú serás el elegido, dijo, y su voz resonó en el claro como un trueno. Antes de que pudiéramos reaccionar, Lucas fue levantado del suelo por una fuerza invisible y llevado hacia la estructura de piedra. Ana y yo estábamos paralizados por el miedo.
Vimos cómo la cabra se acercaba a Lucas y con un movimiento lento y deliberado, bajó su cabeza, tocando la frente de nuestro amigo. En ese momento, Lucas comenzó a gritar, un grito que resonó en todo el campo, llenando el aire con un terror indescriptible. Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en el suelo del claro, con Ana a mi lado. Lucas había desaparecido. La estructura de piedra estaba intacta, pero no había rastro de la cabra ni de nuestro amigo. Pasamos horas buscando, llamando su nombre, pero fue en vano. Finalmente, regresamos a la cabaña, deshechos y llenos de una sensación de pérdida y desesperación. Esa noche, mientras tratábamos de procesar lo que había sucedido, escuchamos la melodía de nuevo, suave y lejana. Miré por la ventana y vi a la cabra, de pie en el borde del campo, mirándonos con esos ojos oscuros. Supimos en ese momento que nunca estaríamos realmente a salvo. Dejamos la cabaña al amanecer, abandonando nuestras pertenencias y cualquier esperanza de encontrar a Lucas. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en esos campos de soja. Una sombra en los campos. Hola comunidad. Soy Pierre. Crecí en un pequeño pueblo en la región de la Toscana, Italia. Mis padres eran granjeros y nuestra casa estaba rodeada por vastos campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocían y la vida transcurría sin sobresaltos. Pero hubo un verano, cuando tenía 15 años, que cambió todo para mí. Era una tarde calurosa de agosto y el sol se estaba poniendo, bañando los campos en un resplandor dorado. Mis amigos y yo habíamos decidido explorar una vieja casona abandonada que se encontraba en medio de los campos. Siempre habíamos oído historias sobre ese lugar, que estaba maldito y que nadie debía acercarse. Pero éramos adolescentes y las advertencias no hacían más que alimentar nuestra curiosidad. Llegamos a la casa al caer la noche, una estructura decrépita con ventanas rotas y enredaderas que trepaban por sus muros. La puerta principal estaba medio caída y al entrar, el crujido del piso de madera bajo nuestros pies resonaba como un eco siniestro. Llevábamos linternas, pero la luz apenas penetraba la oscuridad espesa del interior. Había un olor a humedad y a algo podrido que no pudimos identificar. Exploramos la planta baja, encontrando poco más que muebles rotos y escombros. Decidimos subir al segundo piso, donde la atmósfera era aún más opresiva. Las paredes estaban cubiertas de moho y en el aire flotaba una sensación de antigüedad y abandono. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los susurros. Al principio pensamos que eran el viento moviéndose a través de las grietas, pero los susurros se volvieron más claros y articulados, como si alguien estuviera hablándonos desde las sombras. Nos miramos unos a otros, tratando de mantener la calma, pero era evidente que todos estábamos aterrorizados. Decidimos salir, pero al girar para bajar las escaleras, nos dimos cuenta de que la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Intentamos abrirla, pero parecía estar bloqueada desde fuera. Empezamos a entrar en pánico cuando uno de mis amigos, Marco, gritó señalando una esquina oscura del pasillo. Allí, de pie, había una figura alta y delgada, apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra imponente que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Comenzó a moverse hacia nosotros, lentamente, como si flotara. El susurro se convirtió en un murmullo constante, una cacofonía de voces incomprensibles que llenaban nuestros oídos y nuestras mentes. Corrimos hacia una de las habitaciones y cerramos la puerta, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Podíamos sentir su presencia al otro lado, esperando. Los murmullos se intensificaron y empezamos a escuchar risas frías y desquiciadas que helaban la sangre. Marco, en su desesperación, intentó saltar por la ventana, pero algo lo detuvo. Fue arrastrado hacia la oscuridad y su grito fue lo último que escuchamos antes de que todo se quedara en silencio. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que me encontraron al día siguiente, vagando por los campos, desorientado y solo. Nunca encontraron a mis amigos, y la vieja casona fue quemada hasta los cimientos poco tiempo después, como si el pueblo quisiera borrar su existencia. Nadie habla de lo que ocurrió, y yo mismo trato de no pensar en ello. El hombre del campo.
Mi nombre es Valeria y crecí en una pequeña comunidad agrícola en el estado de Oaxaca, México. Mi abuelo, don Luis, era el pilar de nuestra familia y el propietario de vastos campos de maíz y chiles que habían sido cultivados por generaciones. Desde niña, me encantaba pasar tiempo con él en los campos, aprendiendo sobre las plantas, el clima y las historias antiguas de nuestra tierra. Una tarde de verano, cuando tenía 17 años, mi abuelo y yo estábamos inspeccionando los campos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Habíamos terminado de revisar las plantas y estábamos caminando de regreso a la casa cuando noté algo extraño. Un hombre estaba de pie en medio del campo, quieto como una estatua. Vestía ropa desaliñada y su sombrero cubría parcialmente su rostro. «Abuelo, ¿quién es ese hombre?», pregunté, señalando hacia él. Mi abuelo frunció el ceño, protegiendo sus ojos del sol con la mano. «No lo sé, Valeria. No debería haber nadie aquí a esta hora». Decidimos acercarnos para averiguar qué estaba haciendo. A medida que nos aproximábamos, el hombre comenzó a tararear. Su cuerpo se balanceaba suavemente, y noté que sus manos estaban cubiertas de tierra y algo que parecía sangre seca. «Buenas tardes», saludó mi abuelo con voz firme. «¿Qué está haciendo aquí?». El hombre levantó lentamente la cabeza y nos miró con unos ojos vacíos y desorbitados. Sonrió de una manera que me heló la sangre. «Busco algo», murmuró, su voz apenas un susurro. «Algo muy importante». Mi abuelo intercambió una mirada preocupada conmigo. «Este es un campo privado». «Debe irse», dijo, intentando sonar autoritario. El hombre no se movió. En cambio, se arrodilló y comenzó a cavar frenéticamente con las manos, como si estuviera buscando algo enterrado. Sus movimientos eran erráticos, y la melodía que tarareaba se volvió más fuerte y perturbadora. «Valeria, regresa a la casa y llama a la policía», dijo mi abuelo en voz baja, manteniendo la mirada fija en el hombre. Corrí hacia la casa lo más rápido que pude, mi corazón latiendo con fuerza. Llamé a la policía y les expliqué la situación. Dijeron que enviarían una patrulla de inmediato. Volví corriendo al campo, encontrando a mi abuelo observando al hombre con cautela. El hombre seguía cavando, sus manos ahora ensangrentadas. De repente, se detuvo y sacó algo de la tierra. Era un pequeño objeto envuelto en tela vieja. Lo desató con cuidado y extrajo una muñeca hecha de paja y cabello humano. La besó y comenzó a reír, una risa que resonó en el campo, haciéndome sentir escalofríos. Poco después, llegaron los policías. Al verlos, el hombre intentó correr, pero fue rápidamente reducido. Seguía riendo y murmurando incoherencias mientras lo esposaban. Los policías revisaron el lugar donde había estado cavando y encontraron varios objetos similares enterrados en diferentes puntos del campo. Mi abuelo y yo nos quedamos en silencio, observando cómo se llevaban al hombre. Esa noche, apenas pude dormir, con la imagen de esos ojos desorbitados y la risa perturbadora resonando en mi mente. Desde entonces, nunca volvimos a ver al hombre, pero su presencia dejó una marca en nosotros y en nuestro campo. Mi abuelo y yo reforzamos la seguridad y nos aseguramos de no quedarnos en el campo después del anochecer. Aunque tratamos de seguir con nuestra vida normal, siempre había una sombra de inquietud en el aire, un recordatorio de que en los lugares más tranquilos y familiares, a veces se esconden los horrores más inesperados. El ente del saco. Mi nombre es Hank, y soy un granjero en un pequeño rincón olvidado de Iowa. Mi vida siempre ha sido sencilla, llena de trabajo duro y gratificación por la tierra que cultivo. Mi perro Max, un fiel pastor alemán, es mi única compañía desde que mi esposa murió hace unos años. Nos las arreglamos bien, los dos solos, en nuestro campo de maíz que parece extenderse hasta el infinito. Era una noche de finales de octubre cuando comenzó. El aire estaba cargado de humedad y la niebla se levantaba del suelo, envolviendo el campo en una manta blanca y espesa. Max y yo estábamos terminando las últimas tareas del día cuando escuché algo extraño, un sonido que no debería estar allí. Una melodía, cantada suavemente, flotaba sobre la niebla. Al principio pensé que era mi imaginación, pero Max comenzó a gruñir, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso.
Decidí investigar, pensando que podría ser algún niño del pueblo jugando una broma. La niebla hacía que todo pareciera irreal, y los altos tallos de maíz se balanceaban suavemente con la brisa, como si estuvieran vivos. Caminé lentamente, siguiendo el sonido, con Max a mi lado, su gruñido bajo constante. La melodía era inquietante, una canción infantil cantada con una voz que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Finalmente, llegamos a un claro en el campo. Allí, en medio de la niebla y los tallos de maíz, vi una pequeña figura. Era un niño, quizás de unos 10 años, con ropa sucia y desgarrada. Lo más perturbador era el saco de yute que llevaba sobre la cabeza, con 2 agujeros burdos que dejaban ver unos ojos oscuros y vacíos. Estaba de espaldas a mí, balanceándose suavemente mientras cantaba esa melodía macabra. Max comenzó a ladrar frenéticamente, pero el niño no se inmutó. Sentí un escalofrío recorrerme la columna y di un paso adelante, llamándolo. «Oye, chico. ¿Estás bien?» Mi voz sonaba extraña, casi hueca en la niebla. El niño se detuvo de repente y el silencio cayó sobre el campo. El aire se volvió más frío y pude ver mi aliento formar pequeñas nubes frente a mí. De repente, el niño se giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos, oscuros y sin vida, parecían atravesarme. La canción volvió, esta vez más alta, más urgente. No podía entender las palabras, pero sentía que estaban llenas de una malicia antigua y profunda. Max saltó hacia adelante, ladrando y gruñendo, pero el niño solo levantó una mano y mi perro se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. No podía moverme. Era como si el suelo se hubiera abierto y me hubiera atrapado en el lugar. El niño comenzó a caminar hacia mí, cada paso acompañado por esa canción horrible. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Max estaba paralizado a mi lado, sus ojos llenos de miedo. El niño se detuvo a unos metros de mí y extendió una mano. Podía ver la suciedad y la sangre en sus dedos, el saco de yute se movía levemente con su respiración. Entonces, el niño habló, su voz era un susurro que se metió en mi cabeza como un cuchillo. ¿Quieres jugar conmigo? Me quedé helado, incapaz de responder. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón con una mano helada. Caí de rodillas, luchando por respirar. Max gimió y trató de acercarse a mí, pero no podía moverse. El niño se inclinó sobre mí, su rostro sin expresión bajo el saco. Podía sentir su aliento, frío y desagradable, en mi cara. «Vas a quedarte conmigo para siempre», dijo, y su voz era la de miles de niños, todos hablando al mismo tiempo. Sentí que mi mente se rompía, fragmentándose en 1000 pedazos. Entonces, todo se volvió negro. Me desperté en mi cama, empapado en sudor y jadeando por aire. Miré alrededor frenéticamente, pero no había señales del niño ni de la niebla. Max estaba a los pies de mi cama, mirándome con preocupación en sus ojos. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio y la soledad. Pero cuando salí al campo esa mañana, vi las huellas en la tierra, pequeñas pisadas que se dirigían hacia el centro del campo y desaparecían. La melodía aún resonaba en mi cabeza, una canción infantil que nunca había escuchado antes y que nunca podría olvidar. Desde esa noche, no puedo trabajar en el campo al anochecer.